Buenos días, bienvenidos. Tengo el honor de presentarles a la doctora Carolyn Boyd, que el día de hoy nos va a presentar dos conferencias. Una primera sobre el uso de las tecnologías de punta en el registro del arte rupestre y otra sobre la interpretación de los murales del estilo Pecos. Les voy a leer algunos datos mínimos de la biografía académica de la doctora Boyd. La doctora Boyd es la directora ejecutiva y cofundadora de la fundación no lucrativa llamada Shumla, que se dedica a la investigación arqueológica y es al mismo tiempo un centro de educación. Ella también es profesora de la Texas State University y es investigadora del Centro para las Artes y el Simbolismo de la América Antigua en San Marcos, Texas, y de el Laboratorio de Investigación Arqueológica de Texas en Austin. Boyd obtuvo su doctorado en arqueología de la Universidad Texas A&M, basado en un análisis de el arte rupestre con una antigüedad de 4.000 años de la región de Lower Pecos, en el suroeste de Texas y el norte de México. Ella es la autora del libro Rock Art of the Lower Pecos, publicado en 2003 por la Universidad de Texas A&M, y The Shaman Mural and Archive Codex, el mural del chamán blanco, un código antiguo que será publicado en el año del próximo 2016. Ha estado publicando artículos en las revistas Antiquity, American Antiquity, Latin American Antiquity y en la revista Iberoamericana de Lingüística, y ha contribuido con capítulos en diferentes obras publicadas. Ella tiene un curso sobre métodos de investigación de campo sobre el arte rupestre y da cursos también con duración de 3 semanas por medio de la Universidad Texas State University, y ha dado conferencias en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ha funcionado como tutora en distintos comités de investigación y es la investigadora principal del Lower Pecos Border Canyonlands Archaeological Project, el proyecto arqueológico del Lower Pecos, de la zona fronteriza. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar a la conferencia. Thank you very much, and thank you for such a wonderful welcome to UNAM, and it's wonderful to be here. I look forward to sharing with you today what we have been doing in the Lower Pecos. Muchas gracias por recibirme aquí en la universidad. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y espero poder mostrarles lo que hemos hecho de investigación en la región de Lower Pecos. Julio is my very capable translator today, and I think after yesterday he probably could do this presentation completely on his own. Bueno, yo he estado trabajando como traductor con la doctora y entonces ella hace la broma de que yo podría dar la conferencia sin la presencia de ella, pero está exagerando evidentemente la doctora. Okay, so we'll move on. Shumla is a non-profit educational and research center that's located in the Lower Pecos, which we'll talk about in a minute. And our mission is to connect people of all ages with the land and with their cultural heritage.
Como se señaló, SHUMLA es una organización no lucrativa para la investigación arqueológica y un centro educativo que trabaja a nivel internacional y trata de conectar a la gente de todas las edades con la cultura y la herencia cultural o el patrimonio cultural. We accomplish our mission through 4 primary activities: preservation, documentation, education, and stewardship. Se lleva a cabo estas labores a través de 4 actividades principales: la preservación, la documentación, la educación y lo que ellos llaman stewardship, que es hacer conciencia entre la población de todas las edades de la importancia de preservar el patrimonio arqueológico. Our primary goal is preservation, and we believe that right along with documentation, it's critical to educate the public about the importance of the cultural resources. Su objetivo principal es la preservación, dado que este arte rupestre se está deteriorando, y esto se logra principalmente a través de documentarlo de manera sistemática y también de, como se señaló, hacer conciencia de la importancia de cuidar este patrimonio. The Lower Pecos Canyonlands is demonstrated in this slide. It is an area that extends above the Rio Bravo and below the Rio Bravo. There we go. It extends down into the Burro Mountains. La zona que contiene el estilo llamado Lower Pecos, como pueden ver en el mapa, comprende tanto la parte norte del río Bravo y los afluentes del río Pecos y del río Diablo, y la zona al sur del río Bravo que entra en el estado de Coahuila y que llega hasta las montañas del Burro en ese mismo estado. We really don't know for sure the southern extent of the Pecos River Spout, how far south it goes. The Burro Mountains in that area have not been thoroughly investigated. No sabemos hasta ahora cuál es el extremo sur de este estilo, porque todavía no se ha registrado de manera sistemática todo el lado de Coahuila, y entonces este trabajo está por hacerse para que podamos determinar cuál es el límite sureño de este estilo. Whether you're on the north side or the south side of the river, the landscape is dramatic. Tanto del lado norte como del lado sur del río es dramática la magnitud que adquiere el paisaje, y como ustedes pueden ver, la escala humana está ahí señalada. No sé si se alcanzan a ver las personas. Okay. Sí. Inside these rock shelters, we have massive murals. Dentro de estos refugios rocosos o abrigos rocosos masivos tenemos pinturas rupestres de gran tamaño. And we also have an incredibly well-preserved archaeological record. Y también lo que se tiene es se me fue la palabra, hay hasta 10 metros de profundidad y está muy bien conservado la zona, entonces se puede excavar hasta 10 metros incluso y encontrar objetos. Aquí pueden ver en la imagen que hay objetos de las tradiciones arcaicas como cuchillos enmangados, cestería, y si ven en la parte inferior derecha encontramos también arte mobiliario. Entonces son depósitos muy profundos que pueden llegar hasta 8 o 10 metros. These deposits are considered the best preserved and longest record of Native American lifeways in all of North America. Estos depósitos arqueológicos son considerados
como los mejor conservados de toda Norteamérica y los de más larga duración. This slide shows a picture of a shelter known as Burita Cave. Esta fotografía lo que nos muestra es la vista hacia el sur desde el interior de uno de los abrigos rocosos. And you can see again the extent of the deposits as they, in the talus there coming out of the shelter. Y pueden ver hasta dónde se extienden los depósitos que están asociados directamente con los abrigos rocosos. This is a view from inside that shelter looking out toward Mexico. Y esta es la vista hacia México, precisamente del abrigo rocoso, y como ven, del otro lado tenemos exactamente el mismo tipo de paisaje. We need to remember that there was no boundary between our countries, and too often that's forgotten, I think, in the archaeology. Sí, y esto es algo que tanto Carolyn como yo nos gusta poner el acento, aunque a algunos investigadores a veces se les olvida. No existía la frontera moderna y entonces había una comunicación mucho más fluida entre las dos partes. The rock art that is in Coahuila is very much the same as what we have in Texas. El arte de Coahuila es muy semejante al que existe en Texas. Some of the figures are virtually identical. Algunas de las figuras son virtualmente idénticas. This is a book written by Solvik Turpin that discusses the rock art of Coahuila. Y la portada del libro que se presenta aquí es uno de la autoría de Solvik Turpin, que describe el arte rupestre de Coahuila, que fue realizado hace más de 6 años. We have two different types of rock art in the Lower Pecos. We have petroglyphs and pictographs. En la región de Lower Pecos tenemos tanto petroglifos como pinturas. But we have far fewer petroglyphs than we have pictographs. Sin embargo, las expresiones de petrograbados son marginales, son mucho menores comparadas con la cantidad de pintura rupestre que existe. Within the pictographs, we have 4 primary types of rock art. Dentro de las pinturas tenemos 4 estilos predominantes. The Pecos River style, red monochrome, red linear, and historic period. El estilo Pecos River, el estilo rojo monocromo, el estilo rojo lineal y el estilo del periodo histórico. The historic period is easily recognized by portrayals of Spaniards, churches, individuals on horseback. El arte rupestre del periodo histórico se puede reconocer muy fácilmente por la presencia de caballos, de elementos cristianos. Ahí como pueden ver ustedes, hay una cruz y la representación de misioneros, y también por la representación de ganado vacuno en la parte inferior izquierda. Entonces es muy fácil identificarlo de esta manera. And sadly, much of the historic period rock art has been vandalized, as you see here in this slide. This figure's been shot with bullets. Desgraciadamente, como en muchas otras partes, el arte rupestre ha sufrido vandalismo, y en el caso de la imagen que está en el lado superior izquierdo se ven las marcas de las balas porque se le disparó desde lejos. Another one of the styles is called the red monochrome style, and its diagnostic characteristics are the bow and arrow and animals that are shown in a semi-realistic fashion. Uno de los estilos característicos es el que se llama rojo monocromático, y uno de sus rasgos diagnósticos es la aparición sistemática del arco y la flecha y de los animales en una representación intermedia entre realista y esquemática. We're not exactly sure when this art started to be produced, but it may have been as early as around 200 AD. Okay. Sí, no sabemos la fecha exacta, pero lo que se tiene estudiado para este periodo es que la difusión del arco en esta región del suroeste de los Estados Unidos y noroeste de México se da entre el año 200 y el 600 de nuestra era. Another style that we have is called red linear style, and it's recognized as very small figures
usually 10 centimeters or less. El otro estilo bien reconocido es el que se llama rojo lineal, cuyas características son muy definidas. Como pueden ver ustedes en las imágenes, son de muy pequeña escala, ahí están las escalas, y esta es una de sus características típicas, el esquematismo y el tamaño pequeño. They have very distinctive attributes, some of which are clearly diagnostic of that style. Tienen características muy definidas que son claramente los elementos diagnósticos de este estilo. One of those diagnostic attributes is the phallus adornment. Uno de estos elementos diagnósticos es el adorno fálico, como la figura que aparece en el centro. It only appears on this particular style. Solamente aparece en este estilo particular. In terms of the age, we aren't really sure how old it is, but we know that it is as at least as old or older than the Pecos River style, which I'll talk about next. No estamos seguros de su temporalidad, pero tienen la hipótesis de que por lo menos es contemporáneo o tal vez un poquito anterior al estilo Pecos. We have many of these images, the red linear, that are found underneath the Pecos River style paintings. Hay algunas de estas figuras que se encuentran debajo de pinturas que corresponden al estilo Pecos. I think because of their small size, they've been very much overlooked when they are mixed into these very large panels as you see here. El problema que se tiene para reconocerlos es que como son de muy pequeña escala, muchas veces no se les puede apreciar, y como aparecen junto a las pinturas del estilo Pecos, que son de gran formato, entonces a veces se pierden en medio de estos conjuntos. This slide is an image of a site called Halo Shelter, and it represents only 10 meters of a mural that spans more than 30 meters in length. Para que se den una idea, la foto que aparece es solamente la tercera parte de un mural, mide 10 metros este fragmento en el sitio llamado Abrigo Halo, pero en realidad todo el mural mide 30 metros de largo. I've included this slide just to give you a sense of scale. Incluí esta diapositiva para que ustedes se puedan dar cuenta del sentido de la escala que tienen las pinturas. It's not unusual for the anthropomorphic figures to be as much as 3 and 4 meters in height. Es bastante común que algunas de las figuras lleguen a tener 3 metros y medio o incluso hasta 4 metros de altura. We have some of the anthropomorphic figures that are as tall as 10 meters. Pero hay algunas figuras antropomorfas que incluso llegan a tener 10 metros de altura. The anthropomorphic figures are extremely diverse with a tremendous variety of attributes. Las figuras antropomorfas son sumamente diversas y están caracterizadas por una gran variedad de atributos. Entonces, me adelanto, para clasificarlas es bastante complejo porque hay que dar cuenta de todos estos diferentes atributos. And they're portrayed in 4 colors, red, yellow, black, and white. Y se representan siempre con 4 colores, negro, rojo, amarillo y blanco. We also have zoomorphic figures. También tenemos figuras zoomorfas, such as the feline and the deer you see here. Como el felino y el venado que presentamos aquí. This feline is 3 meters in length from its tip of its nose to its hind quarters. Este felino mide 3 metros de la cabeza hasta el final de su cadera. And we also have horned serpents. Y también tenemos serpientes cornudas, such as the one that you see here. Tal como la que aparece aquí. And this one is very interesting, I think, in terms of where the tail begins, which is here, right at this location, with where the water begins to seep out of the wall. Y lo que llama la atención de esta serpiente es que su cola comienza exactamente donde está una fuente de agua.
and it's also associated with the S-shaped design that you see right next to it. Y también está asociada a esa forma de S acostada que está al lado derecho de su cabeza. Y como pueden ver en la diapositiva, aparecen esas formas como de cuernos en la cabeza. The Pecos River style dates, we have 30 Pecos River style dates. Tenemos 30 fechamientos para el estilo Pecos. They range from 4,200 years ago to 1,400 years ago. Y que están en un rango que va entre los 4,200 y los 1,400 años antes del presente. This particular panel at Mystic Shelter was dated to 3,400 years ago. Abrigo en particular fue datado para 3,400 años antes del presente. We also have very many figures that defy classification. Aparecen también muchas figuras que son muy difíciles de clasificar y que significan un reto. We refer to these as enigmatic figures. Se refieren a ellas como figuras enigmáticas. Oh, yeah. The enigmatic category, I'll talk about that later, because I'm going to talk about that. All right. We have a very intensive documentation project underway right now in the Lower Pecos. Estamos llevando a cabo un trabajo sumamente intensivo de documentación en esta región de Lower Pecos. These amazing rock art murals that you've been seeing are they are going away. We're losing them. Estos hermosos murales de pintura que tenemos en esta región se están deteriorando en un lapso muy rápido, entonces es urgente esta tarea de documentación. Today I'll be talking about the process that we use to document them. I know you can't read the chart that you see here, but if you're interested in seeing this process, let us know and we can send it to you by email. Okay. Aquí lo que tenemos es un esquema de todo el proceso completo de documentación. Ella dice que no espera que puedan leerlo. Si les interesa, se les puede enviar por correo. Aquí hay tarjetas de la doctora, pero ella lo va a explicar a lo largo de esta conferencia con mucho detalle, y entonces vamos a ver en qué consiste parte por parte este proceso de documentación. We'll begin with a discussion on site mapping. Comenzaremos con la discusión acerca del mapeo de los sitios. We use 3 different types of technology to map a site. Utilizan 3 tipos distintos de tecnología para lograr mapear los sitios. Unmanned aerial vehicles. El primero son los drones con cámaras. Light detection and ranging. LiDAR. Sí, el LiDAR, que podemos traducir como detección de luz y rango. And structure from motion photogrammetry. Y fotogrametría para la estructura del movimiento. The unmanned aerial vehicles or drones are used to capture the context of a location of an archaeological site from above. Estos drones se utilizan precisamente para lograr fotografía aérea y entonces situar y tener una imagen muy clara del contexto en el cual se encuentran los abrigos rocosos. And they can also be very useful in giving you ideas of other archaeological sites that may be in the immediate area. Y también permiten localizar otros sitios arqueológicos que pueden encontrarse en esa región. We use the LiDAR laser mapping to create sub-millimeter, in some cases, mapping of rock shelters and the images therein. Se utiliza el equipo láser de mapeo de 3D para hacer reconstrucciones virtuales completas de los abrigos rocosos que llegan a un detalle menor al milímetro. In this particular example, we are doing LiDAR in a site known as Panther Cave.
En este caso lo que están registrando es un sitio que se llama la Cueva de la Pantera, por el felino que ustedes vieron hace rato. We were concerned because the rate of deterioration appears to be so rapid. By doing the sub-millimeter documentation, we'll be able to go back in 5 years and then start predicting the rate of deterioration based on change. En particular en este caso lo hicieron a esa escala submilimétrica porque se dieron cuenta que el deterioro del abrigo era muy rápido y de esta manera pueden documentar con mucho detalle si lo comparan con una medida tomada 5 años después, cuál es el rango de deterioro que está sufriendo este sitio. You can also produce physical 3D models of whatever you have mapped using the laser, so you can print 3D from this. A partir de aquí se pueden hacer mapas tridimensionales y se pueden imprimir, y como van a ver hacia el final se pueden hacer reconstrucciones virtuales en 3D de los abrigos rocosos. The problem with it is it's very expensive. El único problema que tiene es que es muy caro. We paid about $100,000 to get this site mapped. Costó alrededor de $100,000 mapear este sitio nada más. This is an example of a map that was produced using the LiDAR data. Este es un ejemplo de un mapa que se produjo utilizando esta tecnología. The good news is there is an alternative to the very expensive technology. La buena noticia es que hay una alternativa para esta tecnología que es tan cara. This technology is known as structure from motion, and it's a way of producing a 3D model from 2D photographs. Y esta tecnología, que a partir de aquí le vamos a llamar, ya la mencionamos, SFM, tiene la capacidad de producir un mapa tridimensional a partir de fotografías bidimensionales. Is anyone here familiar with this technology? Pregunta ya si hay alguien que esté familiarizado con esta tecnología. It's good, very good. Se está desarrollando aquí. Okay. Excellent, excellent. Using a camera, a high-resolution camera, the way that it works is that the individual that's doing the photography begins in one location, in this case, and works the way up very slowly, taking photograph after photograph, overlapping each one, and then keeps going for the entire shelter. Lo que se hace es que la persona que está fotografiando con una cámara de muy alta resolución hace una especie de paneo de arriba abajo y luego se mueve y de esa manera saca una gran cantidad de fotografías para tener fotografiado completo el abrigo. And from those photographs, using a software known as PhotoScan, you can produce the 3D model. Y a partir de estas fotografías, utilizando un software que se llama PhotoScan, se puede producir una versión tridimensional del abrigo. The expense is not so much in the camera or in the software, it's in the computer that has to have the power to process the 3D model. El costo alto no está ni en la cámara ni en el software, sino en la computadora que tiene que tener la capacidad suficiente para procesar toda esta información. Using all of this data, we then create what I refer to as a feature map. Utilizando toda esta información, lo que se crea es precisamente una especie de mapa provisional del abrigo rocoso. So in this image, you see 25 meters of panel we refer to as Rattlesnake Canyon. Y en esta diapositiva podemos ver precisamente una reconstrucción de un abrigo que mide 25 metros de largo en un sitio llamado el Cañón de la Serpiente de Cascabel. And it's a 2D photograph made from the 3D model. Y esta es una fotografía de 2 dimensiones hecha a partir del modelo tridimensional. And it's extremely high resolution. Y es alta resolución extrema. We take the photograph, a long printout of the mural. From that
using that orthophotograph. Llevan una impresión al sitio de todo el abrigo y a partir de esa impresión And then begin identifying the figures in the mural on site. Y entonces a partir de ella se comienza a identificar cada una de las figuras dentro del sitio a partir del mapa. We identify the figures known as anthropomorphs, Identifican las figuras que clasifican como antropomorfos, zoomorphs, las zoomorfas, enigmatic, las que se llaman enigmáticas, and remnant paint, which is figures that there's not enough paint remaining to be able to categorize them, but we still document. Hay otra categoría que llaman remanente, que se refiere a manchas de color que no están tan deterioradas que no permite reconocer de qué se trata, pero que de todas maneras las documentan. We document the graffiti or vandalism. Documentan también el graffiti y el vandalismo que se produce sobre el arte rupestre. And then to avoid fights among staff, we have a category called unclassified. Y para evitar discusiones, problemas y pleitos en campo de que no es esta cosa, no es esta otra, diseñaron la categoría de sin clasificar. They remain in the unclassified category until we're able to do further analysis and identify where they actually belong. Pero de hecho muchas de estas figuras que entran en esta categoría, más tarde a partir del proceso, se pueden identificar y convertir en alguna de las otras categorías. We do the identification of these figures working as teams. La identificación de las figuras de regreso en campo se hace siempre en equipo. Each, before a figure is classified as anthropomorph, zoomorph, or enigmatic, or whatever category, there are certain attributes that they must possess to be categorized as such. Okay. La cuestión más importante es que ellos han generado una serie de atributos perfectamente bien definidos para cada una de las categorías, y entonces para que cada figura pueda ser clasificado dentro de una de estas categorías tiene que contener todos los atributos que ya se han señalado. Everyone has to operate with the same definition for what they identify as an anthropomorph or zoomorph, so that must be very rigidly maintained. Todo el mundo tiene que operar con estas mismas categorías. Es evidente que debe de haber un lenguaje común, y entonces de esta manera se logra precisión y se evita errores de clasificación. Once a figure has been identified, they come to me or whoever has the feature map. Una vez que identifican la figura, van con ella o con quien quiera que tenga el mapa. And as you can see here, I then mark on the feature map the location of the figure that's been identified. Y de esa manera entonces la persona que tiene el mapa, o ella, que es la que normalmente se encarga de hacer eso, marca sobre el mapa la figura identificada. And I identify the extent of the figure. Y se identifica todo, completa la figura, todo. It's at that time that the figure receives its own unique identification code. Y es justamente en ese momento que la figura va a recibir el código de clasificación que se le va a atribuir. The first part of the identification code is the archaeological site number. La primera parte del código está formada por el número del sitio que corresponde al sitio arqueológico. The next is the classification. Después viene la categoría en la que entra. Aquí lo que estamos viendo es el caso de que se trata de un antropomorfo, entonces recibe la letra A. And the next is the number and sequence for that figure. This is the 9th figure identified at that site. Y enseguida recibe un número secuencial que se le atribuye en función de que fue la 9ª figura que se clasificó dentro de ese sitio. As these are identified in the field, we immediately write this into our checklist that we maintain in the field. Una vez que ha sido identificada cada figura,
se le agrega a una lista que, como pueden ver, viene por categorías. En este caso es la lista de corrección de los antropomorfos, y cada una de las figuras entra ya dentro de esta lista que se lleva a campo, y entonces tienen todo su número clasificatorio. And then the fun begins. Y entonces la diversión comienza. Once the figure has received its identification code, the researcher enters into the tablet in the field, begins entering information into our database. Y entonces, una vez que esto se ha hecho, otro investigador que está allá en campo, que tiene su tablet, ingresa toda esta información en la gran base de datos inmensa, como van a ver, base de datos que tienen y donde entran todos los atributos, características de cada uno de los elementos. So in this case, if she's recording this figure that's an anthropomorph, she would select the anthropomorph category. Y en este caso, si se selecciona antropomorfo, and she would begin entering basic information on that figure. Y entonces va a aparecer una ventana de diálogo donde va a vaciar esa información precisa que se va a ir a la base de datos. And we do this for all figures. Esto se hace para cada una de las figuras. We also, at that point, take notes in the field, enter the notes on the tablet that provide a general description and location of the figure. Y al mismo tiempo se hace lo que regularmente hacemos en campo, que es usar la tablet como libreta de campo, y entonces se escriben comentarios acerca de cada una de las figuras, y toda esa información que se escribe igual va a la base de datos y se agrega a cada una de las figuras que se están registrando. My idea is that over time, maybe 5 years, 10 years, 20 years from now, there will be a history for that particular figure that you'll always refer back to the very first time that it was identified and described, and it can be then maintained through the years. Aquí lo interesante es que con el paso de los años, 5 o 20 años después, podemos ver que va a haber una larga historia acumulada respecto de la información de cada una de las figuras y de los sitios. At that point, then we use the total data station so that we can shoot the point in, the exact location of that figure in the mural. Y enseguida lo que se hace es utilizar la estación total para señalar la posición exacta de cada una de las figuras y preparar el trabajo fotográfico posterior. And at this point then we're able to integrate this information with the 3D models that we produced using the SFM or the LiDAR. Y es justamente este momento en el cual podemos incorporar la información que se ha obtenido anteriormente con el sistema LiDAR y con el sistema de escaneo fotográfico, y como pueden ver ustedes ahí en las diapositivas, se agregan digitalmente la numeración a cada una de las figuras, de modo que ya no pueda haber confusión y entonces estén perfectamente bien clasificadas en la versión tridimensional que se creó. So all information associated with that figure then is able to be tied to a specific place on the landscape. De esa manera, toda la información que se tiene de cada una de las figuras se puede asociar con el resto de la información que se tiene respecto del paisaje alrededor. This then gives us the opportunity to do multiscalar analysis. Y esto les da la oportunidad de hacer un análisis multiescalar. Como pueden ver ahí en la vista aérea, entonces tenemos señalados 3 sitios, e incluso por los puntos amarillos podemos ver que nos da casi la forma del abrigo rocoso, porque se pueden ubicar las figuras dentro de los abrigos rocosos en la fotografía aérea. I can't stress how important it is to do this type of work because it allows us to identify patterns on the landscape. Ella no puede señalar cuán importante es hacer esto
porque esto permite, es lo que posibilita comenzar a observar patrones espaciales de relación, tanto entre los abrigos como entre los motivos específicos y respecto de toda la región donde se encuentra el estilo. So for example, if I wanted to know all anthropomorphic figures that are associated with a particular type of weapon that are painted in a specific color, we can do that and find where they are. Maybe they are facing all in a certain direction. It allows us to find these patterns that we would not be able to find otherwise. Entonces esto permite averiguar, por ejemplo, si quieren hacer búsquedas específicas y ver si hay determinadas figuras asociadas a determinado tipo de armas, ¿no? Por ejemplo, como, o de adornos, y de qué color son, etcétera. Se puede hacer la búsqueda y ubicarlos desde la vista aérea en qué abrigos están y cuántos hay en cada abrigo. Then we begin photographing the rock art using a variety of methods: D-stretch, SFM, high dynamic range, multifocal stacking, macroscopic and microscopic. Y entonces es a partir de ahora que se comienza el trabajo de fotografiar los motivos particulares uno por uno, y entonces las técnicas que se utilizan es D-stretch, que yo creo que casi todos ya estamos familiarizados con ella, SFM, que ya señalamos de qué se trata, de alto rango dinámico, una cosa que llaman multifocal stacking, que es precisamente la posibilidad de fotografiar una misma figura, como vamos a ver, desde distintos puntos focales, y la escala macroscópica y la microscópica. The equipment that we use includes a Canon camera with a modified SD card loaded with the photo enhancement program, D-stretch. Entonces se utiliza una cámara Canon modificada con una carta SD que ya trae cargado el D-stretch dentro de la cámara. We use a light meter to try and help us to identify exactly what settings the camera should be set on so that we get the most, the proper lighting. Un medidor de luz para encontrar la mejor iluminación posible para tomar las fotografías. We have a Canon 5D Mark II camera and these lenses that we found the most useful. Es el tipo de cámara que se utiliza para fotografiar, una Canon 5D Mark II, y el tipo de lentes que se utilizan para tomar las fotografías. And we use a color checker passport for color correction and the Kodak grayscale with CMYK color correction. Y un sistema de chequeo y corrección del color, por un lado, y aparte una escala Kodak de grises de CMYK para corregir precisamente la cantidad de luz. And we use a Dynalite digital microscope. Y este es el que Carolyn llama su mejor amigo de por vida, y que es el Dynalite microscopio digital. In which we're able to take microscopic photographs. Y este es el que permite tomar fotos microscópicas. We use the D-stretch to enhance photographs to reveal elements that we can't see with the naked eye. Embedded in the camera, we use these on site to help identify figures that we would otherwise overlook. Y entonces el uso precisamente del sistema D-stretch, que ya viene incorporado en la cámara, lo que permite es localizar figuras que no se ven a simple vista, y entonces saber que están ahí, y entonces cuál es la extensión de las pinturas dentro del abrigo, por una parte, y por otra parte también partes de las figuras que no se ven a simple vista y que parecería que desaparecieron, pero que utilizando el D-stretch aparecen, y entonces se pueden ver las figuras completas. He's doing really well, eh? For each figure that we document, we take, at the very minimum,
these three photographs, the overall mid-range and close-up. Para todas las figuras se toman fotografías de estos tres rangos, de conjunto, de rango medio y close-up. We do this with and without scale. Se hace esto con y sin escala. Every one of the photographs that we take are renamed with a very unique code to make it easy to access those photos in the future. Al hacer esto se vuelve a modificar el número de clave de cada una de las figuras de modo que sean fácilmente localizables en la base de datos. Pues, como van a ver, se van a tomar distintos ángulos de cada figura y cada ángulo distinto del registro va a tener una clave distinta que va a poder ser localizado en la base de datos y va a poder ser accesado a partir de los nuevos números o códigos que se le van a ir agregando. And we only make changes. We store the raw photographs untouched as originals and only make changes and rename the copies. Algo muy importante que señala es que la fotografía original se queda sin modificar y se guarda, y esa nunca se toca. Y las fotografías sobre las que se van a trabajar son copias, de manera que siempre en última instancia se pueda recurrir al original y ver la fotografía original por cualquier duda. We also photograph various parts of the figure, such as the bottom, the top, the right arm, left arm, paraphernalia. Y siempre se toman fotos de distintos detalles de cada una de las figuras, de frente, de lado, de la parte superior, de la parte inferior, etc. And each one of those photographs are also renamed. Y cada una de esas fotografías también va a recibir un nuevo código. We use a program called multifocal stacking to capture images that are on irregular surfaces, and by taking a series of photographs at different focal lengths, we're able to get those, we're able to, how do I say this? We get parts of the image with each photograph are in focus. They are then combined or stacked together to get the highest resolution, so everything is in focus. Esto es muy interesante porque con esta acumulación multifocal, que sería como lo produciría yo, lo que se hace es tomar, en la medida en que los abrigos rocosos, las paredes son irregulares, si se toma una sola fotografía, habría partes de la figura que aparecerían fuera de foco y otras partes en foco. Y entonces por este sistema se toman múltiples fotografías de una sola figura y entonces con el software las integra y entonces todas las partes de la figura están en foco. You can incorporate this same technology with the SFM so that you can create a 3D model that is in focus at all levels. Y entonces si se junta con la tecnología SFM, entonces se puede tener una versión tridimensional que contenga las figuras que están que en todas partes están en foco. What's here is not there. Okay, there we go. And you can incorporate de-stretch or photo enhancement into this as well. Y entonces, a esto se puede incorporar de-stretch o photo enhancement, que sería We're good. Okay. We're very concerned about keeping accurate records with a tremendous amount of data. Estamos muy preocupados de mantener un registro correcto que al mismo tiempo contenga una gran cantidad de información. So, as soon as a figure has been photographed, in that tablet that we talked about earlier, we indicate what the photos were that were taken of that figure, as you see here in the yellow box. Entonces lo que se hace en la sesión de fotografía es llevar registro
de cada una de las fotografías que se tomaron en esa sesión, y eso se va a la base de datos. Como ven, ahí está la persona con la tablet y entonces está incorporando cuántas y qué fotos se tomaron en esa sesión. And it's also, each photograph is documented on a photo log with the information about what the weather was, what the figure is that they're photographing, what type of camera was used, everything. Y entonces toda la información se vacía, incluso detalles ambientales, qué cámara se utilizó, cuántas fotos se tomaron, etcétera, etcétera. Todo eso se va a la base de datos. Also in the field, we collect color data for each one of the figures using a month-cell color system. También lo que se hace es que se analiza el color utilizando este sistema month-cell de color. We work as teams so that we can at least be as objective as possible, since everybody's sense of color is different. Y entonces trabaja en equipo para asegurar que sea lo más objetivo posible en la medida en que el sentido del color de cada persona es distinto, y entonces se ponen de acuerdo en que cuál es el color más cercano. That information is entered into the tablet database in the field. Y toda esa información se va a la base de datos, a la categoría de color, entran todos los detalles. So we capture the color information both for the figure as well as for the background, the structure, or the wall support. Y se recaba la información cromática, no solo de la figura, sino del fondo que está alrededor de la figura. This information is then converted into RGB scale so that we can have that information when we create the illustrations digitally. Y entonces esta información de color se traduce al sistema RGB de manera que se pueda procesar y se tenga la información precisa. But what we've learned is that color management is a very complex subject. And I'm not going to begin to say that I fully understand it. Lo que se han dado cuenta que es que el problema del color es algo muy complejo y confiesa que no lo entiende del todo. But we're trying to learn more all the time. Y sin embargo están tratando de aprender más cada vez. One of the tools that we hope to incorporate this year is a spectrophotometer that can help by providing us with absolute color value. Y el equipo que están tratando de incorporar a partir de ahora es un espectrómetro que dará ya medidas precisas sobre cromáticas, sobre el color, el tipo de color que existe en las pinturas. Another tool that we use in the field is called portable X-ray fluorescence, or PXRF. Otro equipo que utilizan es el rayos X por fluorescencia portátil, XRF. It's a non-destructive way to identify the chemical elements that are present in pigments. Y es un método no intrusivo que permite saber cuáles son los componentes químicos que contienen las pinturas. And it's wonderful because it gives you immediate results. Y es maravilloso porque te da resultados inmediatos. Which you see here on the screen, it reveals or it tells you what parts per million are present of things like manganese, iron, and so forth. Y de inmediato te da las partes por millón que existe de cada uno de los compuestos. As with all of the information that we do, this data is then entered into the database that we have, into its specific form for the PXRF. Y entonces, de la misma manera, toda la información que está aportando el PXRF entra a la base de datos y igual completa la información que ya se tiene. We also conduct stratigraphic analyses of the paintings. También llevan a cabo análisis estratigráfico de las pinturas. We're looking at and examining the stratigraphic relationship between figures and also the stratigraphic relationship between colors within a figure. Y se lleva a cabo en dos niveles. Uno, relación estratigráfica entre figuras, y también relación estratigráfica entre las partes de una sola figura. The idea here is that we're trying to understand the process in which the mural was painted or the figure was painted.
Aquí lo importante es que están tratando de averiguar cuál fue el proceso, cuál fue exactamente el procedimiento que se siguió para pintar las figuras. To do this, we're using a digital microscope. The Dynolite is the one that I use. Este es precisamente el microscopio, el Dynolite, que se utiliza para lograr eso. And the way that it operates, you can see me operating the system here, and then it is connected via a USB cable to the laptop operated here. Y como pueden ver ahí, dice Carolyn, ella está aplicando el microscopio sobre la pintura, pero está conectado este microscopio con un cable a la computadora. The beauty of this is it's non-destructive. The only other way to understand the stratigraphy is to actually take samples of the paint, and that would be extremely dangerous over time. La gran ventaja de este método es que es no intrusivo y que de otra manera se tendría que sacar muestras de la pintura y eso sería destructivo. Entonces, esta es la gran ventaja. And what you're able to obtain from this are very high resolution microscopic photographs. Lo que se puede obtener con este método es fotografías de alta resolución a nivel microscópico, y estaba señalado ahí en las diapositivas, pero no lo dijimos. Tiene una capacidad de aumento de 20 a 200 veces. Y aquí lo que vemos del lado izquierdo, ya estoy dando yo solito la conferencia, es un aumento de 50 veces y de 200 veces en el lado derecho. I don't know what he said, but that's okay. He said that to 200, and the yellow over the red. Okay, good. So you can see in these photographs the yellow pigment applied over the top of the red pigment. You can see the red through it, or in this case, at 200 power, the red that's over the black. En el caso de la izquierda, lo que podemos ver es que el pigmento amarillo se aplicó encima del rojo, y en el lado derecho se puede ver que el orden de aplicación fue primero negro, luego rojo y luego amarillo. This afternoon you will see how this has revolutionized our understanding of the murals. Y dice que en la conferencia de la tarde vamos a poder observar cómo esto es indispensable y fundamental a la hora de hacer la interpretación de las... no en la tarde, pero la que sigue, a las 12:30. Me quedé en el día de ayer. We've learned that not only do the images themselves carry meaning, but the order in which the paint was applied carries meaning. Y entonces lo que han descubierto es que no solo las pinturas llevan significado en sí mismas, sino que también el orden en el cual fueron pintados es un elemento altamente significativo o cargado de significado. And we also enter this information into our database for each one of the figures. Y al igual que todos los demás casos, toda esta información se va a la base de datos y tiene todas una serie de categorías particulares para clasificar esa información. We've also been using the PXRF to try and help with our understanding of the stratigraphy. También han utilizado el PXRF, es decir, para saber qué componentes contiene la pintura, para obtener información acerca de la estratigrafía de las pinturas. In this photograph you'll see an image of a deer, and I have a circle, yellow circle in a location where I was not sure whether or not there was black paint. The deer is covered with black dots. En este caso, este método permitió definir si había o no había una mancha negra, porque hay una serie de puntos negros pintados dentro de esta figura de venado, y era muy vaga, y entonces ella no estaba segura si había o no había otro punto, y utilizando esta técnica se pudo descubrir que había negro de manganeso, y de esa manera saber que efectivamente sí había un punto ahí, aunque estaba deslavado. There was a time when I didn't realize the importance of the numerology, but in the lecture later you'll see just how important that is. Dice que en un principio, cuando comenzó la investigación, ella no se había dado cuenta de la importancia simbólica de aplicar la numerología al análisis de significado de las pinturas,
y que ahora lo conoce, y por eso hacer esto es tan importante. Y entonces la diferencia entre si son 11 o 12 puntos es altamente significativa. So in this case, we know that the black paint contains manganese and that the red paint is iron. So if we were to get a reading of manganese in this location, that would indicate the presence of a black dot. Entonces, pues, el día de hoy saben que el negro es negro de manganeso y se puede identificar, y el rojo es óxido de hierro y por lo tanto de esa manera químicamente se puede localizar. So we were able to go in and fix our illustration by adding the extra dot because there was manganese present. Al haber descubierto que existía manganeso ahí, pudieron a la hora de hacer la ilustración posterior agregar ese punto al saber que estaba esa sustancia ahí. We were also able to use the dynamite to try and solve some very unusual things that we were seeing as we were working on the illustrations. It appeared as though the black dots on this deer were painted before the red body. También pudieron resolver muchas cosas enigmáticas respecto de esta pintura, porque parecía lo normal, que es que el rojo había sido pintado primero y luego el negro. But as an artist, for me, I would have painted the body of the red deer and then added the black dots as decoration. So it seemed counterintuitive that the black dots would be applied first. Para ella, lo normal como pintora hubiera sido primero pintar el venado y luego agregarle los puntos negros. But you can see in the dynamite photograph, the black is clearly underneath the red paint. Sin embargo, lo que descubrieron utilizando esta tecnología es que el negro estaba debajo del rojo y por lo tanto fue pintado primero el negro y después el rojo. Which means that when they painted this figure, they began by applying the 12 black dots first. De modo que el procedimiento pudo ser descubierto y se vio que lo primero que se pintó fueron los 12 puntos negros antes de pintar el venado. And it demonstrates that there is a significance then to those dots. Eso quiere decir que esos puntos tienen un significado, pues fueron pintados deliberadamente de esa manera. We also illustrate these figures using 3 different types of methods, at least through time we have. The first is, of course, hand drawing on site. Another is using a light table, which you see here. And the other is using a Wacom Cintiq interactive pin display. Han utilizado 3 métodos distintos para hacer los dibujos de las figuras en los sitios. Uno es el más común que se emplea, hemos creo utilizado todos, que es dibujar a simple vista en el sitio sobre el papel. Otro que utilizaron es usar mesas de luz. Y finalmente el que utilizan el día de hoy es una pantalla interactiva que permite dibujar o más bien calcar directamente sobre la fotografía de alta resolución y entonces obtener una pintura de alta resolución a partir de esta calca. The use of the interactive pin display allowed me to start actually illustrating these figures layer by layer, the way that they would have been produced by the original artist. Y esto fue lo que le permitió reconstruir el proceso pictórico capa por capa de cómo fue hecha la pintura. So this is an example of how that works, drawing directly on the screen in Adobe Photoshop, creating layer after layer to reproduce that section of the mural. Y este es un ejemplo de cómo se reconstruye de manera detallada el proceso pictórico de este fragmento, creando una versión en Adobe Photoshop a través de cada una de las capas de color que se aplicaron. The next challenge was knowing how to begin to manage that vast amount of data that I was collecting regarding the stratigraphy. El nuevo reto que se planteaba era cómo vamos a manejar toda esa información estratigráfica para poderla utilizar. So I used the Harris Matrix software, Harris Matrix Composer software, and adapted it for rock art.
Y entonces lo que hizo fue utilizar la matriz de Harris, que normalmente se utiliza para excavación y para ver las capas de la excavación, y hacer una adaptación en software para la estratigrafía de las pinturas, y entonces poder definir capa por capa cómo se realizaron, y entonces tener la estratigrafía completa de toda la pintura. So each one of the boxes that you see here represents one of the layers that was in the Adobe Photoshop image. Y entonces, como ven ahí en el esquema, en el modelo, cada uno de los cuadros representa una capa de pintura en el proceso de realización del mural. So if A005, a particular anthropomorph, is made of red, black, and white, then there are 3 layers. Here's the black, here's the red, here's the white. Y en el caso de un antropomorfo específico que contiene negro, rojo y blanco, se puede reconstruir en detalle cuál fue su proceso pictórico de realización. We continue that process for the entire mural. Y continuar ese proceso para el mural completo, y entonces ven la inmensa cantidad de información que está guardada ahí. Es nada más para la pura estratigrafía de ese sitio. I almost lost my mind working on this one. Casi se volvió loca trabajando en esto. Incredible. Okay, then it gets to another very exciting point in which we begin collecting tremendous amounts of attribute data for every one of the figures. Y ahora la siguiente parte del proceso es que comienzan a acumular una gran cantidad de información acerca de los atributos particulares de cada una de las figuras. We collect in excess of 100 attributes for each figure type. Y entonces tienen cerca de 100 atributos para cada una de las figuras. So we're looking for things documenting whether or not the figure is, what color it is, what shape it is, what paraphernalia is associated with it, what type of headdress it has, how many fingers it has. Y entonces recolectan todo tipo de datos de qué tamaño es, qué forma tiene, si está asociada a algunos objetos como proyectiles, si tiene un adorno, etcétera. Toda esta cantidad de información se pasa a la base de datos. For the enigmatic category, it's especially complicated because we essentially have an enigmatic is defined by numerous things. Maybe it's a combination of a square and wavy lines and dots. En el caso de las figuras que llaman enigmáticas se vuelve más complejo porque muchas veces están compuestas de cuadrados, de rectángulos, de líneas onduladas, etc. Entonces, todas estas características deben formar parte de los atributos sobre los cuales se va a vaciar la información en la base de datos. To ensure consistency in the way that these attributes are defined or categorized, we have created a rock art recording manual with definitions for each one of these different attribute types. De modo que sea más sencilla y más exacto este registro, entonces han creado un manual de registro del arte rupestre donde están definidos todos los atributos que tiene cada uno de los tipos de figuras, y como pueden ver en las diapositivas aparecen ejemplos visuales dentro del manual de cómo se puede definir cada uno de los elementos. My hope is that by doing this type of work, it's replicable. If someone comes behind me, they know exactly how I defined my terms, and they can then replicate the same things. La ventaja de este sistema es que es replicable, de que la persona que viene después puede seguir exactamente los mismos pasos y utilizar las mismas categorías. Y ya antes Carolyn había puesto el acento en que es sumamente importante estar todos de acuerdo en los mismos códigos, categorías, etcétera, para evitar el margen de error. We're now putting together this manual for publication online with anticipated publishing in 2016.
Van a publicar anticipadamente en línea este manual para que cualquiera lo pueda consultar en la internet en 2016. And this will include everything from how to do the SFM photogrammetry to figure illustrations. Y eso incluye todo el proceso que hemos visto y que se ha ido explicando detalladamente. Once all the data has been collected and the illustrations have been done, we go back to the field to do on-site inspection, field checking. Bueno, una vez que ya se hizo todo esto que ustedes vieron, se regresa a campo y entonces se checa o se corrige la información que se tiene de nuevo, se confronta con una nueva visita a campo ya con toda la información vaciada en las tablets. In this photograph you can see an individual checking an illustration. En esta imagen pueden ver un individuo checando esta ilustración. Two of us checking attribute data on the tablets. Dos de ellos checando los datos acerca de los atributos. And you'll notice that we have the recording manual present at all times. Y que está ahí el manual presente todo el tiempo. And it's also important to not allow the same person that did the illustration to be the one checking the illustration, or the one who captured the attribute data should always be someone else. Y aquí lo que hacen es rotar a la gente, que la persona que registró la figura no es la misma que la va a checar, de modo que se puedan corregir errores. Now, as you can imagine, we are producing a tremendous amount of data, and I don't even begin to pretend to understand all of the technology required for the management of that data. Como ustedes pueden imaginar, la cantidad de información que se acumula es inmensa y que ella no tiene idea de cómo se puede procesar. Y that's why I have Vicki, and I'm going to ask my very capable staff archaeologist, Vicki, to discuss what we're doing in terms of the management of this data. It's critically important, this step. Y entonces por eso Vicki nos va a hablar de cómo se maneja toda esta información. Hola. So this is a picture of the server. We don't, as Carolyn mentioned, we collect a lot of data. And so we don't have our data just laying around in different areas. We try to keep it all in the same spot on our server. Entonces esta es una foto del servidor que ellas utilizan y por supuesto no quieren que la información ande volando por todas partes, sino este es el aparato en el que se va a contener toda la información que se recaba en campo y que se trabaja en gabinete también, obviamente. For our research specifically, we're running on a RAID 10 system on the server, which prioritizes the performance and data redundancy. El sistema se llama RAID 10 y lo que prioriza es su funcionamiento y el respaldo de la información. For this system, we have 12 disks working together, and they work in groups of 4. So in the event that any 2 disks in a particular set fail, we still can back up the data and rebuild it, and we won't lose anything. Utilizan 12 discos divididos en 4 equipos, de modo que aparte de cada uno de los equipos tiene su propio respaldo, existe un tercer respaldo de emergencia por si alguno de los dos falla para que no se pierda la información. We also have protocols in place to make sure that our data is continually backed up at set intervals. Y también tienen protocolos muy bien definidos para asegurarse de que la información se está respaldando constantemente. Our data is backed up every day after we leave the office at 7 o'clock, every week at the end of the week, and every month. La información se está respaldando todos los días después de que se regrese al trabajo de campo, cada semana al final de la semana y cada mes al final del mes. Our daily backups are kept there in the office on site, but the weekly and monthly backups are kept somewhere off site in the case of catastrophic failure or
the house burns down or whatever might happen, we can still get our data back. Ok, entonces la información que se respalda todos los días se tiene ahí en las oficinas donde se trabaja, pero la información que se respalda cada semana y cada mes está en otra parte para evitar que en el caso de una catástrofe se pierda la información. Right now we're only utilizing about 3 terabytes of data, which is still a tremendous amount of data. And with the methods that we are employing now, we're collecting data even faster than before. So our server has the capacity to increase up to 45 terabytes. Por el día de hoy se utilizan nada más 3 terabytes, pero en la medida en que se está incrementando el manejo de información, sus aparatos pueden hacerse crecer hasta tener la capacidad de 45 terabytes, o sea, casi nada. As Carolyn mentioned before, we also have a system for how we rename some of our files. Como ha mencionado Carolyn, también tienen un sistema de cómo se van renombrando cada uno de los archivos. For the photos specifically, we rename them in a way so that we understand where they belong, what they're associated with, and what the image is of. Y como pueden ver, las fotografías se clasifican de manera que se sepa muy bien de qué se trata, dónde están y dónde se pueden localizar. The beginning part of the photo number is always the site that photo belongs to. The figure number is also associated with it so that we know what figure it belongs to. We also know what type of photo it is, and the last portion is always the unique number the camera assigns to each photograph. Como pueden ver, entonces en el ejemplo lo primero que tenemos, ya se había dicho, es el número del sitio, luego el número de la figura, el número de foto y el número de tipo de fotografía que se tomó. Como pueden ver ahí, las iniciales MR se refieren a rango medio. So in the event that the photos get lost or we need to make a new copy of them, we can always go back to the original with the original photo number and make new copies of them and put them where they belong. Y en caso de que se dañe alguno en el proceso o se pierda, etcétera, siempre pueden regresar a la fotografía original, sacar una copia y volver a empezar el proceso de clasificación. On the server, we also organize our data in a very specific way. Dentro del servidor también organizan su información de una manera muy específica y como pueden ver ahí, esto ya lo conocemos todos, son carpetas que a su vez se dividen. Oh yeah. So not everyone's system is going to be the same, and it can't be the same. It really depends on how you're collecting your information. Sí, no en todos los casos va a ser igual, entonces depende de las categorías que se utilizan para dividir y subdividir la información. The way that we structured it is the way that we felt that would be the easiest for people who wanted to see our data or look at it to easily understand and easily get to all of the data that they needed to. And so we structure every folder to be the same so that it's easy to find. La idea detrás es que se diseñó de la manera más simple para que cualquier persona pudiera accesarla y que entonces todas las veces se utilizara el mismo sistema y fuera posible accesar la información que hay dentro de cada una de las carpetas y subcarpetas. In this photo is an example of the outermost portion of our research data. It's all the data is separated into each individual site that we've done work. Y además cada carpeta está dividida por sitio, de modo que fuera fácilmente localizable la información de cada uno de los sitios. In each of the site folders, it's organized in a way depending on the type of information you're looking for. More than likely, we'd probably be looking for the figure data. Y a su vez en cada sitio la información está organizada de manera que se puede encontrar lo que es importante para cada uno de los sitios. Y aquí lo que se está remarcando es, por ejemplo, las figuras. Inside each of the figure folders, we have all of the figure types that we make note of and assign. En cada una de las carpetas de figuras tenemos toda la información acerca de ellas y de sus atributos
y las categorías que se utilizan. And so, for example, we'll look inside of the anthropomorph folder. Vamos a echar una mirada a la carpeta de los antropomorfos. Inside of the anthropomorph folder is an individual folder for each individual figure that we assign in that site. Y dentro de este hay una carpeta particular para cada uno de los antropomorfos que se han registrado. And in these folders is where the individual photographs, the figure illustrations, any other important information for that particular figure goes into this folder. Y dentro de este folder, como pueden ver, están todas las fotografías que se tomaron, más todo el resto de la información que se tiene de cada una de las figuras. And as it was mentioned before, everything that we put onto our server, it also gets entered into our database. Y sí, todas las categorías que se utilizan para clasificar van también a la base de datos y están en la estructura de la base de datos. The way that it was designed is it was so that it was easily searchable, so that we could find the relationships within the rock art that we were interested in. Y la idea, como ya se señaló, es que sea muy fácilmente accesible para que se pueda buscar información sin mayor complicación. For each individual of the figure types, the anthropomorph, zoomorph, enigmatic, unclassified, remnant, all of those, at a minimum we take 72 pieces of data for each figure, no matter what it is classified as. Y como se señaló, para cada una de las categorías hay 72 tipos de información diferentes. And depending on the type of figure, will depend on the amount of information that we collect. Dependiendo del tipo de figura que se registró, dependerá la cantidad de información que se tenga acerca de ella. The enigmatics are particularly difficult, and so all the boxes that you see over on the right side, that's the right, are all of the boxes that are associated with the enigmatics themselves. Como las figuras enigmáticas son muy difíciles, entonces como pueden ver ahí hay una muestra de todo el tipo de categorías y atributos con los que se define esto. And the way that this is designed, it makes it easy to search. And so if I wanted to look specifically in a particular canyon system for only anthropomorphic figures that are associated with darts, and I want to know all the information for those darts, I can ask it and it will give me the result. Va a dar un ejemplo del tipo de búsqueda que se puede hacer, y si está, por ejemplo, interesado en saber todos los antropomorfos que están asociados a proyectiles y qué tipo de proyectiles y qué color tienen y todo eso, puede hacer ese tipo de búsqueda y entonces lo va a encontrar y ahí está, ahí aparece. In this particular example, I'm looking in a canyon system that we call Eagle Nest Canyon that is just off the Rio Bravo. Y en este caso está buscando en uno de los sistemas que se llama el Nido del Águila, el cañón del Nido del Águila, y entonces quiere ver en dónde están y cuáles son. What the database is telling me is that there are 5 figures in this canyon that are associated with darts, and one in particular is associated with 3 darts. Y en este caso el resultado es que hay 5 figuras que están asociadas a proyectiles, y en uno de esos casos una figura que está asociada a 3 proyectiles. And so using our total data station, we're able to look at these figures on the landscape because we have georeferenced the points, so we know exactly where they are in space. Gracias al uso de la estación total las pueden ubicar en el paisaje, y además como utilizan un sistema georreferencial, entonces las pueden localizar fácilmente. In Skyle Shelter, there is 1 anthropomorph that is associated with darts. Entonces en uno de los abrigos hay una figura asociada con proyectiles. And the only other site in this canyon system is Eagle Cave that has 4 anthropomorphs that are associated with darts. Y en esta zona solamente en la cueva del Águila se puede encontrar 4 figuras más que tienen que están asociadas a puntos de proyectil. Y aquí tenemos el ejemplo. The figure that had the 3 darts, this is the illustration that we have done for it. And as you can see, there are the 3 dots that I was looking for.
that the database told me. Y entonces la base de datos te lleva a la ilustración que ya realizaron acerca de la figura, y entonces aquí aparecen precisamente los 3 proyectiles, y además podemos ver que son de color rojo. So the database is really helpful for us to be able to see these patterns, not just as text, but also on the landscape. Y de esta manera se puede buscar los atributos, no solamente trabajarlos como texto, sino situarlos dentro del paisaje general. We can not only use this to find patterns in the rock art, but we can also use this to monitor the site, and if it's being vandalized, or if particular areas along the rivers where most of these sites are located are hotspots for vandalism. Y esto no solo le sirve para darse cuenta de los patrones que existen en el arte rupestre, sino también para la protección de los sitios y ver si algún sitio ha sufrido vandalismo, y entonces localizarlo y protegerlo. That's it. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Vamos antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver una animación 3D de uno de los abrigos de la cueva de la pantera. Yo voy a regresar con ustedes en un momento.
3D video you just watched was made by using a combination of the LiDAR data and the SFM photogrammetry technique. Esta simulación que acaban de ver se hizo con una combinación de la tecnología LiDAR y del sistema SFM que vimos. Ok, ahora entonces abrimos al público la posibilidad de participar. Sí, adelante. La pregunta sería, bueno, tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuánto tiempo se desarrolló el proyecto? Desde que ingresaron al sitio hasta tener un resultado final de este tipo. The first question is, how much time did it take since the beginning of the project to get this kind of results? Is that for a site or in general? En este sitio en específico. En este sitio, in this site. In this site, okay. I would say a site of magnitude of the one you just saw, it was about 2 years. Continuous. Not so much continuous. Typically, we would be in the field for maybe 3 weeks, 4 weeks, and then a lot of time in the lab, followed by going back into the field. The thing that takes the longest is the illustrations, the digital illustrations. Sí, que se tomaron 2 o 3 semanas para las primeras temporadas de campo, luego regresan al laboratorio y lo que más tiempo lleva es hacer las ilustraciones digitales de las figuras y luego, como ven, vuelven a campo para contrastar esas ilustraciones con lo que está ahí en el campo. With that particular site, we benefited because it was, I was teaching a course in field methods in rock art and I utilized the help of 20 students. La ventaja con este sitio es que en ese momento estaba dando un curso sobre métodos de registro de arte rupestre, había 20 estudiantes y entonces tuvo el apoyo de este equipo.
facilito todo. Pero aquí se pueden ir apuntando, no hay problema. It is a very long process. We started calculating what it costs per figure to document a site, and concluded that it's probably close to between $500 and $1,000 per figure. Calcularon entonces cuál es el costo de utilizar este sistema de registro y calculan que cuesta entre $500 y $1,000 por figura registrar de esta manera el arte rupestre. That's reduced if you have volunteer help like students. Incluyendo que se utiliza mano de obra gratuita de los estudiantes que van a aprender. I think though we have to remember that these are irreplaceable treasures that I don't think that we can put a price tag on how important it is to document them. Señala, sin embargo, que este arte es irreemplazable y que pues no tiene precio. I use a phrase that maybe will be helpful for you. One of the things that I've learned is that these are like texts. You'll see that in the next lecture. And if someone came to you and they handed you a book and they said, this is the oldest known book in North America, would you spare any expense to preserve or protect it? And we need to look at the rock art the same way. Ella considera que estos son textos y que son los textos más antiguos y que si alguien se acercara a ti y te dijera este es el libro más antiguo que se ha escrito sobre Norteamérica, si no lo valorarías de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo tenía otra. Perdón. Lo que es el costo del escaneo tridimensional por libra. ¿Esos $100,000 son nada más por el proceso de la taberna o es incluyendo ya un equipo propio? About the price of the leader, that was $100,000. He's asking if it's only for that specific site. Or Yes, including the buying the equipment. for this, we contracted someone to do the work, but this site is huge, and we mapped even the deposits, every rock, everything. So it was an extremely detailed project. En este caso, como era un abrigo muy grande, y además registraron los depósitos y todos los detalles, entonces fue un proceso muy largo y bastante extenso. But you can rent the equipment. If you have someone who knows how to operate it, at least in the United States, it costs about $1,500 a day. Si tienes a alguien que lo sepa utilizar en los Estados Unidos, vale $1,500 por día usar. But you can do an entire site in one day. So. Pero puedes hacer todo un sitio completo en un solo día. Sí. ¿Cuál es el procedimiento para la modificación de la cámara y la instalación del distretch en la cámara? Si tiene que tener requerimientos específicos y si han intentado hacer con el photoscan un fotopanel con distretch, con imágenes distretch. La primera, the first part of the question is what is the procedure to get the distretch system into the camera, and the second question is that have you been able to produce a life-size reproduction of the site using this technology? I can answer the second. So for the cameras that we use that have destretch on them, there is a particular hack on the SD card. So if you look online, there's a way where you can hack the SD card and actually put destretch on there for only Canon cameras.
que el detalle está en la tarjeta SD y que entonces tienes que instalarlo en esa tarjeta y que esta solo sirve para el tipo de cámaras Canon. There may be more now. I haven't looked recently, but when we started doing it, we were only able to do the Canon cameras. Que no sabes si ya en otro tipo de cámaras se puede instalar, pero cuando empezaron a hacer el proceso, solamente en este tipo de cámaras se podía instalar directamente el disk stretch a través de la tarjeta. But there are people out there who like to hack open all the electronic stuff, so if you look online, I'm sure there's a way to do that. Que hay mucha gente que está tratando de hacer esto y que ella está segura que si tú haces una consulta en internet debes de encontrar la información adecuada para ver cómo hacerlo. Igual no sé si conoces la página de John Harman. Él también es el que inventó el stretch, precisamente tiene su página y es una persona súper accesible. Y desde ahí se puede descargar, supongo, hacia la Sí, de ahí se descarga el sistema de stretch, pero también tiene un correo. John Harman pone su correo y tú le puedes hacer consultas personales y es una gente muy amable que te va a atender y te va a decir, te va a contestar tu pregunta. Sobre la otra parte de tu pregunta te va a contestar Carolyn. That's a very good question, and actually I'm pleased to say that yes, you can reconstruct from using the LiDAR data a shelter down to the millimeter or centimeter scale, from at that level of accuracy. Houston Museum of Natural Science will be reproducing the White Shaman site that I'll be talking about next using the data that we've collected. They're making a life-size model. Sí, que efectivamente esta es la respuesta. Afortunadamente se puede hacer una reproducción no a escala sino a tamaño natural y de hecho el Museo de Houston de Ciencias Naturales va a ser de uno de los paneles del White Shaman, del panel chamán blanco, del que vamos a escuchar la interpretación en un momento, una reproducción a tamaño real para tenerla ahí en el museo usando la información que ellos recabaron con el LiDAR. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, allá atrás primero. ¿Qué categoría se utiliza en la base de datos para las características de las figuras antropomorfas? What are the attributes used to define the antropomorphic figure? We have, a figure has to have at least 3 of a list of different characteristics, things such as head, arms, torso, different body parts. You have to have at least three of those to be qualified as an anthropomorph. And again, if you're interested in any of this, please email us. We can send it, what we use as our categories, we can send it to you now if you're interested and not wait until it's published online in 2016, if that would be of help to you. And it's interesting because one of the things that we've also, I'm sorry. I get carried away. Did he understand? You don't need to translate? No. Okay. Well, I'm going to translate, but we can finish. One of the other things that we've learned is that sometimes we have invisible anthropomorphs. In other words, there's headdress, paraphernalia, everything that would be on a human form, but the form itself is missing. So you even have to take that into consideration. Okay. Sí, lo que señala es que las figuras para ser consideradas antropomorfas por lo menos tienen que llenar 3 características. Habló de algunos detalles de cuerpo, cabeza, extremidades, etcétera, pero que si tú quieres puedes, aquí están las tarjetas, comunicar con ella y con todo gusto te va a enviar el sistema categorial que está utilizando para clasificar los antropomorfos y los puedes consultar desde ahora. Y que en algunos casos se tiene, por ejemplo, una serie de atributos que pueden ser antropomorfos, ¿sí? Como que exista un tocado, como que existan
herramientas que está, o armas que tiene, etcétera, pero que no aparece la figura, y entonces también esto pues se toma en cuenta. ¿Qué técnica se utilizó para hacer el fechamiento de las pinturas? What technique was used to take the figures? There's two processes, and there are several steps that are involved. But what they do is they use a process called plasma oxidation to extract the organic material from the paint, and then they date the organic material using AMS radiocarbon dating. It's a very expensive process, and of course it's destructive. Si entendieron, se hace primero, es un método intrusivo, se toman muestras, lo primero que se hace es la oxidación del plasma para localizar el material orgánico y luego se pasa a través del proceso AMS, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, vamos a dar paso a un intermedio de media hora y en media hora regresamos con la siguiente conexión. Muchas gracias.